que queremos mucho y que hoy va a tener un día muy especial. El doctor Fernando Filippini, que es doctor en medicina, él nació en Villa Gobernador Galvez y toda una historia allí. Y no hay nada más lindo cuando te reconocen en tu propia casa. Y tuvo la enorme sorpresa de que lo llamaron y le dijeron, ¿qué tenés que hacer o qué tiene que hacer el sábado a las 17 horas? Y el doctor supongo que le dijo, bueno, creo que nada. Entonces, o una siesta reparadora. una siesta reparadora. Entonces le dijeron que le iban a otorgar en la Casa de la Cultura la distinción por ciudadano honorífico de Villa Gobernador Galvez. Hola doctor, ¿cómo está usted? Buen día. Buenos días, María Armenia. Muchas gracias por sus palabras. No, por favor, sabe que son sentidas. Yo sé que sí, gracias. Siempre, por supuesto, que lo llamamos hace muchos años, hablamos de los temas médicos, que usted nos ayuda a dilucidar, pero esta vez me gustaría, como hijo de nuestra universidad, que nos cuente un poco su historia. Tengo entendido que su papá fue también un gran médico. ¿Cómo llega usted a la medicina? Sí, mi padre fue no solamente un gran médico, sino que fue mi maestro también, junto con otros, pero mi padre desde chico siempre me advirtió que la medicina era una tarea muy dura, no siempre grata y no siempre recompensada en ningún sentido, y me dijo que si quería hacerlo, que era mi decisión, que él me iba a ayudar, pero que supiera que era una vida de sacrificios, no siempre llena de alegría, de sabores, sino a veces todo lo contrario. Bueno, fui estudiante de medicina, me recibí en la Universidad Nacional de Rosario, luego hice ahí toda mi carrera docente hasta llegar a profesor. Ahora trabajo en una universidad privada, pero el cariño por la universidad donde uno se formó siempre existe, ¿no es cierto? Lo cierto es que, bueno, a través de muchos años uno va haciendo cosas en lo largo de su vida, la carrera docente, el doctorado, etcétera, y siempre hay que trabajar y siempre hay que tratar de pensar de qué modo, en algo que es muy personal, como una satisfacción de hacer un posgrado, etcétera, cómo se vuelca eso para la gente. Y realmente eso se vuelca, porque uno se va perfeccionando, va conociendo gente de niveles muy superiores en lo técnico, en lo profesional, se vincula y bueno, y puede de esa manera ayudar, aconsejar, orientar a otros, tratar a otros, por supuesto, y esa en realidad es la vida del médico, María Armenia. Usted sabe que ahora después Marcos también lo va a consultar, pero una de las características suyas es bajar tensiones. Es decir, uno puede llegar como paciente con sus miedos, tal vez con situaciones complejas, pero usted calma. No sé si eso se le ha enseñado su maestro, que fue su padre, o es natural en usted. No, mi padre tenía una paz interior muy grande, tal vez yo no la tenga, pero una de las tareas del médico justamente es, si se puede curar al enfermo, hacerlo, si no, acompañarlo, ayudarlo, orientarlo. Hay mil maneras de ayudar. Fíjese que la medicina, al final de cuentas, no es una ciencia, sino un arte, el arte de curar, como se dice, y en parte de ese arte justamente es estar siempre cerca del paciente, ayudarlo, orientarlo, aconsejarlo, consolarlo cuando es necesario, etcétera. Entonces, de mi padre sí adquirí mucho de su sabiduría, de su amor por la lectura, y realmente es algo que siempre está en mis pensamientos. ¿Qué cosa lo marcó profesionalmente y humanamente de su papá? De mi padre, su amor por las cosas simples, por la naturaleza, por la lectura, la curiosidad interminable por seguir siempre avanzando más allá, por tratar de conocer el porqué de las cosas, su pensamiento claro, todo eso a mí me marcó mucho y heredé mucho de eso, al igual que mis hermanos. Pero realmente siempre la figura de un padre está siempre presente cuando uno tiene que tomar a veces decisiones difíciles, y uno quisiera tenerlo cerca para consultarlo, y bueno, obviamente la vida es inexorable, ¿no es cierto? ¿Usted es de una familia de médicos? ¿Sus hermanos han sido médicos también? Mi hermana es médica, sí, Su hermana una de mis hermanas es médica, sí, y actualmente ejerce todavía. Ella trabajó mucho en Villa Gobernador Galvez, ella fue directora incluso del hospital local. Yo fui secretario de Salud Pública hace muchísimos años. Mire, no sabía ese dato. Sí, estuve un año, pero no decidí no seguir porque no me gustaba el enfoque político que se le daban a muchas cosas y debí
pero se hicieron unas cuantas cosas. El actual hospital, por ejemplo, fue en parte una de las tareas que yo tuve, luego lo siguieron otros, pero todo ese tipo de cosas se hizo en un periodo muy interesante de la Argentina, que después, bueno, lamentablemente se distorsionó un tanto, pero siempre hay cosas para hacer. ¿Y la avenida Filippini de Villa Gobernador Galvez tiene algo que ver con su familia o es otra familia? Sí, esa avenida lleva el nombre de mi abuelo, el padre de mi padre justamente, que fue diputado, fue el primer diputado de la zona, de la región, y murió muy joven por el cigarrillo, al igual que mi hermano. Él consiguió muchísimas cosas, él era un trabajador incansable, mi abuelo yo no lo conocí, pero a través de su historia y de lo que está publicado en numerosas crónicas de la región, de la zona, consiguió una enorme cantidad de cosas, fundó o creó tantas otras, y lo más importante que dejó el primer pavimento de esa región de Villa Gobernador Galvez. ¿En qué época, doctor, fue diputado su abuelo? Mi abuelo murió en 1940. Así que él trabajaba y era amigo personal de Lisandro de la Torre y de Enzo Bordavere, tan así que solían ir a su casa, los jueves Bordavere iba a su casa. Mi hermano y yo hemos donado parte de cartas, de manuscritos y demás de la Torre de Bordavere al Museo de Villa Gobernador Galvez, están allí ahora. Y entonces cuando él murió, la gente pidió que se le ponga el nombre de la avenida principal con el nombre de mi abuelo. Pero mi bisabuelo también fue uno de los primeros pobladores de la región y también fue un trabajador incansable. Eran gente de la Toscana, de Italia, y llegaron a un nuevo mundo donde hicieron un montón de cosas con mucho empeño, con mucha visión de futuro, con muchas ganas de encontrar un lugar donde sentar su hogar, ¿no es cierto? Así que bueno, de ahí viene la historia. Usted sabe, doctor, que en estos días que la universidad está tan cuestionada, al menos por el presidente, ¿no? Y uno piensa, me hace reflexionar, en mi casa mis hermanos fueron la primer generación universitaria. Es decir, fue todo, mi abuelo creo que llegó a segundo grado, pero su mente y su inteligencia era maravillosa, cómo sumaba y restaba mentalmente, pero sí tenía la clara visión de que mi papá y sus hijos debían seguir, al menos terminar la secundaria, la escuela técnica, y mi papá y mi mamá decidieron que se seguía en ese camino, pero superador para sus hijos, ¿no? ¿Y cuántas familias han pasado lo mismo? Sí. En el caso de mi abuelo, por ejemplo, también, hasta aquel entonces, cuando él era chico, la escuela terminaba en tercer grado, prácticamente era una cosa básica. Así todo, llegó a diputado, mi padre llegó a ser médico, no había ni siquiera camino prácticamente en aquel entonces, como mi padre estudiaba, tenían que ir desde Villa Gobernador Galvez hasta Ayacucho y Arijón a tomar el tranvía para ir a la Facultad de Medicina. Ahí la solían ver a Mirta Legrand y su hermana también, porque vivía en la zona de Saladillo en aquel entonces. Siempre recuerdo que él nos contaba eso, y era un esfuerzo enorme, ¿no es cierto? Ahora, en aquella época la universidad pública era muy compleja, al igual que cuando yo entré a la facultad en el año 67, teníamos que rendir 16 exámenes de ingresos con más de 7 puntos para acceder a un lugar. Eso hacía que el esfuerzo era terrible y uno desde el primer día sabía que tenía que estudiar y muchísimo para poder estar adentro, teníamos obligación de rendir materias y demás. Bueno, todo eso se ha cambiado un poco y hay una superpoblación universitaria y hay varias políticas que tal vez deban revisarse, pero uno es defensor obviamente de la universidad pública porque ahí se formó, ahí hizo toda su carrera, ahí di 46 años clase, así que realmente es una parte muy grande de mi vida. Claro. Doctor, ¿cómo evolucionó? ¿Usted ingresó en el 67 o se recibió en el 67? No, yo me recibí en el 74. En el 74. ¿Cómo evolucionó la medicina del 74 a hoy? La evolución es asombrosa. La tecnología indudablemente ha hecho aportes asombrosos que han llegado a que uno deba constantemente estar al día para estudiar este tipo de cosas. Para que usted se dé una idea muy simple, María Armenia, la presión arterial, por ejemplo, la tomábamos típicamente con un aparatito de mercurio, después con el aneroide, ese redondito. Hoy en día podemos medir
hasta la velocidad con que circula la onda de pulso, la densidad de los tejidos en el tórax. Hay una serie de cosas y si uno no sigue, no trabaja en eso, obviamente se queda muy atrás. Por eso hay la necesidad que el médico constantemente tenga que perfeccionarse, asistir a congresos y a cursos, rodearse, consultar a otros colegas que obviamente saben mucho más que uno. Es necesario, una cosa muy dinámica, con mucha evolución. Doctor, y sobre su terreno, porque usted es médico clínico, pero troncalmente, no sé si me lo permite decir así, pero se trabaja mucho sobre todo el tema justamente, ¿no? de lo arterial, de la presión, de todo lo que trae si uno de beneficio si uno la cuida y si no de complicación si se nos va de la mano. Sí, cierto. La medicina interna, la clínica médica, que es mi especialidad, es la medicina básica, obviamente, el eje de la atención médica. Pero después todos hacemos alguna subespecialidad. Yo me dediqué mucho a lo arterial, a lo vascular, porque por razones de la vida mi formación me llevó a hacer eso. Y realmente es muy, muy interesante. En estos días, por ejemplo, he empezado un nuevo centro donde nos dedicamos justamente a los trastornos cardiometabólicos, que es un tema que está muy de moda ahora. No se enferma el ser humano en un segmento, se enferma en todo el cuerpo, el corazón, el riñón, el cerebro, su hígado, sus vasos. Entonces, hoy en día se busca un enfoque mucho más integrador, porque realmente una cuestión repercute indudablemente en la otra y hay que tener una idea muy, muy global. De ahí la importancia de la clínica médica para poder decidir qué hacer con una persona y darle el mejor tratamiento, seleccionar un estudio, etcétera, etcétera. Es decir, doctor, que sigue el médico clínico o el médico de medicina interna siendo o generalista, no sé cómo llamarle, imprescindible y después en todo caso deriva hacia un especialista. Sí. Si fuera necesario, sí, el médico está capacitado para mantener una relación con el paciente, tratarlo, estudiarlo, pero debe conocer sus límites, sus fronteras, ¿no es cierto? El generalista es otra historia. El generalista es un médico con una formación mucho más amplia, no especializada, digamos, tal vez, aunque hoy en día se reconoce como tal, pero puede manejar a una mujer embarazada, puede hacer un examen ginecológico. Nosotros nos dedicamos al estudio del adulto, con mucha profundidad y como especialistas, ¿no es cierto? Pero se abarca una enorme cantidad de áreas, indudablemente. Doctor, ¿qué profesor, qué médico argentino, quién lo marcó, si es que existe además de su padre? Muchísimos. Mi padre tuvo varios maestros que son glorias de la medicina hoy aquí, y siempre recuerdo al profesor Juan Martínez, que fue uno de sus maestros, es una de las glorias. ¿Martínez o Martino? Martínez, Beñato Martínez, era realmente un semiólogo brillante. Yo tuve ocasión a él sí de conocerlo personalmente, ya retirado y demás, y era una persona de una cultura impresionante y de una sencillez que realmente asombraba, ¿no es cierto? Él fue una de las personas que más quería a mi padre. Yo me formé luego con el profesor Héctor Alonso, que era distinto caracterológicamente, pero también una persona de gran conocimiento, pero por cariño y afecto. Mucha de la gente con la que mi padre trabajaba fue también parte de mi formación, sin lugar a dudas, en el Hospital Sáenz Peña. Yo iba al Sáenz Peña desde el segundo o tercer año de la medicina con papá, y realmente lo ayudaba a él a ver a los pacientes, lo ayudaba a hacer enormes cosas. Mi padre era capaz de, desde hacer un yeso, hacer un parto, a operar un apéndice. Eso era un médico general, ¿no es cierto? Yo no estoy capacitado para eso, por supuesto. Así que esa es la realidad. Doctor, ¿y la familia? Porque usted casi como dice Puyaro, ¿no? Que él es 7x24, 24x7, qué sé yo, pero un médico algo parecido, ¿no? Tal vez sea peor, uno no debe descuidar jamás a la familia, porque obviamente es el pilar de la sociedad, de la casa, de todo, pero tuve la suerte de tener junto a mí a mi esposa Marisa, una mujer maravillosa que me acompañó siempre en las buenas y en las malas, me apoyó sin ninguna condición siempre, y lo mismo mis hijas. En consecuencia, también toda mi familia. En consecuencia, uno tiene que a veces restarle un poco de tiempo a ellos, y hemos llegado de alguna forma a hacer un pacto de que los fines de semana sean para ellos dentro de lo posible. Hoy no. Bueno, hoy van a estar conmigo. Van a estar en primera fila. Doctor, hoy van a estar conmigo,
sí. Una cosa que le tocó muy de cerca, que es triste, pero que trae también todo un mensaje para la sociedad, para nuestros quienes estamos escuchándolo. El cigarrillo fue letal en su familia, ¿verdad? Sin duda, sin duda. Sí. El cigarrillo, en mi familia hay una enorme cantidad de gente con muerte súbita. Mi abuelo era el que más joven había muerto a los 49 años justamente, y mi hermano lo superó a los 44. Mi hermano era una máquina de fumar, era una persona de una inteligencia y una cultura envidiable, pero el cigarrillo lo pudo más. Hizo una muerte súbita. También una de mis hermanas, pero no era fumadora. En fin, hubo varios en mi familia. Sí. El cigarrillo debe ser combatido en todos los frentes, tanto como sea factible. Uno sabe que cada 10 personas, con 8 o 9 va a fracasar, pero ese uno que se rescata es un pedacito más ganado a la muerte. ¿Ve una baja en el consumo, después incluso de algunas leyes que, bueno, sí, vigentes sí, en la... se ha bajado un poco el consumo, con la restricción de no fumar en los espacios cerrados. Y el precio ahora también. Viene el hecho de no fumar en los espacios abiertos, que es muy importante. En Estados Unidos esto ya existe hace muchos años. Uno no puede fumar en un parque, aunque sea abierto. Entonces hay que ir ganándole terreno poco a poco. El daño que hace el cigarrillo en todo el organismo es terrible. Se dice que cada cigarrillo fumado son 5 minutos menos de vida. Si un fumador lo pensara realmente y tuviera cariño por la vida, por su familia, por sí mismo... Pero es una adicción, doctor, ¿no? Sin lugar a dudas. El cigarrillo es la adicción más frecuente. Y hay un dato que a veces la gente no piensa. En el momento que aspira el humo, eso llega a los núcleos cerebrales en fracciones de segundo. No hay ninguna droga que lo haga tan rápidamente. Y la adicción dura de 15 a 20 minutos hasta que aparece la supresión, y por eso vuelvo a fumar alrededor de 15, 20, 25 minutos. Entonces, es algo que socialmente no está tan llamativamente criticado ni condenado. Es más, en alguna época, hace muchos años, era hasta algo, cuando yo era jovencito, era... ¿Cómo no va a fumar una persona? Era una cosa social. Claro. ¿Usted se acuerda las propagandas de esos autos rojos con gente, con las rubias impresionantes fumando? Bueno, era una cosa de decir, bueno, es claro, una persona de mundo. Bueno, no es para nada así, es lamentable eso, ¿no es cierto? Lo último, doctor, ¿cree que a través de la medicina, la ciencia, la tecnología, vamos camino a una mejor calidad de vida y a extensión de la vida? A extensión de la vida, sí, estoy seguro que sí. Si uno piensa que hace muchos años, y no tanto en realidad, hace 80, 90 años, la expectativa de vida era 50, 55 años en Argentina, y hoy estamos hablando de 80, más o menos, poco más o poco menos, más la mujer que el hombre. Obviamente la calidad de vida cambió, el recurso de antibióticos, medicamentos, técnicas de estudio, cirugía, etcétera, le ha dado más expectativa de vida al hombre. No siempre de la calidad que debería tener. Hay muchos factores que no son estrictamente médicos, sino económicos y sociales, que hacen que el ser humano no tenga todo lo que tendría que tener, lamentablemente. Pero, bueno, el enfoque justamente de hoy en día se habla de una medicina biopsicosocial donde tiene que integrar al ser humano en conjunto, y no solamente habría que buscar el último antibiótico, sino que una persona coma, pueda estudiar, pueda desarrollarse, pueda vivir, tener su familia, tener medios sanitarios, etcétera. Entonces, hay muchas cosas que llevan a la prolongación de la vida. Se dice que biológicamente el ser humano está o estaría preparado, capacitado para vivir hasta casi 120 años. Esto no es cierto hoy en realidad por múltiples motivos, ¿no es cierto? Una historia es la biología, los genes, y otra historia es la realidad. Tal vez algún día lo lleguemos a hacer, pero tiene que ser con buena calidad de vida. No sirve vivir mucho si uno es un vegetal. Claro. Doctor, le mentí. La última tiene que ver con algo que hablábamos con Marcos al inicio del programa. Vaya a saber el COVID lo que nos deja, ¿no? Porque a veces uno dice, uy, me quedó, no sé, un catarro que nunca más lo pude superar, me quedó un dolor en no sé dónde. ¿Usted lo ve en consultorio? ¿Secuelas? Sí, diariamente lo vemos. Diariamente vemos cosas que nos asombran. Y ¿Por que ejemplo? Bueno, gente que tiene algún tipo de trastorno neurológico, procesos residuales, procesos cardíacos, gente que tuvo en general cuadros de COVID importantes habitualmente. Pero lo vemos a menudo, ese tipo de cosas, y es objeto de estudio
hay varios síndromes que se han dado de llamar post-COVID. Hasta un año después de haber tenido un cuadro, hay gente que tiene algún tipo en algún órgano, en algún tejido, una manifestación de una complicación no frecuente, no esperada, pero que se dio. O sea, es mucho más que un cuadro respiratorio, es muchísimo más que eso. Doctor, que lo pase... un virus emergente. Que lo pase muy bien esta tarde, que se emocione todo lo que tenga que emocionarse y nada, nos alegramos mucho de este enorme mimo que le hace su ciudad. Muchísimas gracias, María Herminia. Yo le agradezco mucho su amabilidad. Sin duda se me van a escapar más de una lágrima pensando en lo que ya no están. Claro. Pero bueno, la vida sigue. Muchísimas gracias por llamarme y saludos a su familia, a Marcos y también a los suyos. A usted. El doctor Fernando Filippini, que